Sí, señor. Listo. Cómo no que sí. Buenísimo eso. Mucho mejor. Listo. Eso es. Listo, Listo. muchísimas gracias. Ay, qué vergüenza. Listo. Bueno, entonces, nada, pues eso, esta charla, pues tiene este título, Reconstrucción de la teoría cuántica, y ya les voy a contar un poco más qué significa precisamente este tema de las reconstrucciones de la mecánica cuántica, que es algo que, pues, digamos, es un tema que se introdujo más o menos un poco más hace más de 20 años, como en la segunda ola de los fundamentos de la mecánica cuántica. Digamos que podemos identificar una primera ola como el nacimiento de este tipo de preguntas, precisamente con las desigualdades de Bell. ¿Cuándo fue eso? Hace 61 años, 62 años más o menos, que se publicó ese paper. Y digamos que eso tuvo un comienzo más o menos lento, duraron varios años, varias décadas. Digamos que en los 90 no se movió mucho, pero por otro lado, en los 90 sí ocurrió bastante pues digamos, el florecimiento de la información y la computación cuántica, al menos en el sentido teórico, pero particularmente pues, la información cuántica y experimentalmente pues, los primeros experimentos de teleportación y eso. Y eso generó una inquietud en muchas personas acerca de si acaso de alguna manera la mecánica cuántica, lo que hace especial a la mecánica cuántica es precisamente la manera en que nos permite procesar información, ¿cierto? Es la manera en que manipula la información. Entonces, el punto de la mecánica cuántica podría ser, al final del día, establecer unas reglas sobre una manera particular en la que podemos almacenar, transmitir y manipular información. Entonces, fue una idea que Lucien Hardy en el 2001 él comenta que se le ocurre prácticamente a Chris Fuchs. Es la idea de tratar de axiomatizar mecánica cuántica o tratar de construir reglas para la mecánica cuántica en el sentido de introducir cierto espacio de teorías generales bajo ciertas suposiciones muy generales, y de ahí imponer ciertas reglas sobre la manera en que esas teorías pueden manipular información y tratar de aislar de esa manera la mecánica cuántica. Y a eso se le denominó el programa de reconstrucciones, que comienza con el trabajo de Hardy. La primera reconstrucción la hace Hardy en el 2001, que es un famoso paper en el cual habla de 5 axiomas razonables para la mecánica cuántica. Entonces, todo arranca naturalmente pues de este escenario muy interesante en el cual nosotros tenemos una teoría extremadamente potente que explica muchísimas cosas, pero cuya, pues digamos, su trasfondo conceptual no es muy claro. Entonces, lo que ocurre con la mecánica cuántica más o menos es que en contraste con el resto de teorías físicas con las que nosotros estamos acostumbrados a trabajar como físicos, es que no está basada en leyes físicas, ¿cierto? Si uno hace mecánica clásica, pues evidentemente tiene las leyes de Newton, la termodinámica obviamente, la relatividad también, el electromagnetismo también, absolutamente todas dicen algo, declaran algo acerca de la realidad física, lo que sea que eso signifique también, ¿no? Pero de alguna manera estamos acostumbrados a que las cosas fueran así. Pero después llega la mecánica cuántica y la mecánica cuántica llega de una manera diferente. Y entonces, porque pues tenemos toda esta cantidad de experimentos muy interesantes, las líneas de absorción a nivel atómico, y bueno, otros fenómenos. Y entonces mucha gente empieza a trabajar en eso y empieza a aparecer la mecánica cuántica y empieza a aparecer, obviamente, pues primero la cuantización de la energía, después aparece pues la cuantización del momento,
Ya se empieza a proponer cosas como la función de onda, pasa la función de onda, ocurre, está la formulación matricial, está la formulación de esta otra manera. Y la cuestión es que en el 32 más o menos, pues von Neumann llega y él formaliza la mecánica cuántica y dice, no, mira, existen como estas dos grandes formulaciones y el tipo formaliza eso matemáticamente. Él dice, mira, esto todo yo lo puedo contener en un solo aparato, que es este aparato de los espacios de Hilbert y de las álgebras de operadores. Y eso, pues digamos, fue muy útil en el sentido pues, técnico y práctico de poder hacer cuentas y todo eso, pero pues digamos vino con muchos problemas también porque de alguna manera como que la formulación de von Neumann fue tan potente y fue tan útil que la gente, no sé, pues, había una incomodidad en general porque se podían hacer cuentas y se podían calcular cosas, pero no hemos llegado a esas leyes físicas. Existían los postulados de von Neumann, de la mecánica cuántica, que son los que circunscriben este formalismo matemático, pero en términos de esto declarar algo sobre la realidad física, pues relativamente lejos. Entonces, la pregunta, a lo que vamos en el programa de reconstrucciones y lo que arranca Hardy, es precisamente si podemos derivar esta estructura matemática a partir de principios físicos transparentes, en particular informacionales, que fue como él arrancó, pero digamos, después pues, digamos, se empezó a trabajar diferentes perspectivas, diferentes líneas de ataque, de tratar de definir reglas que impliquen, o de alguna manera como que aíslen estructuras matemáticas específicas, que es precisamente esto, los espacios de Hilbert, o particularmente en lo que les voy a hablar hoy, el espacio complejo proyectivo, que es precisamente lo que identifica los estados, digamos, que es lo que nosotros en la práctica, los físicos, lo que llamamos los estados puros de la mecánica cuántica, y pues las álgebras de operadores. Entonces, esta es la gran pregunta, ¿cierto? ¿Cuáles son los principios, cuáles son las reglas, cuáles son las leyes de la mecánica cuántica, que hacen que traemos con la mecánica cuántica? Entonces, precisamente lo que les estaba contando, comienza Hardy en el 2001, después viene una grande por Quiribella, Ariano y Perinotti, que es supremamente interesante, que es basada en capacidad computacional, son 6 axiomas. Entonces Hardy inicialmente propone 5, con uno muy controversial, el quinto, que es el de simplicidad, el que básicamente una regla que tiene que imponer Hardy es que dentro de todas las estructuras matemáticas que reproducen los resultados estadísticos de la mecánica cuántica es la más simple. Digamos, eso tiene un sabor extraño, y pues mucha gente se dedicó a pensar en cómo evitar ese problema. Después Quiribella, Daniel Peninotti, ellos postulan 6, en los cuales los 5 primeros son compartidos con la computación clásica, y hay solamente hay un principio para Quiribella, Daniel Peninotti que diferencia la mecánica cuántica de la mecánica clásica, y es el axioma de purificación. Es posible purificar. Que para los que no estén familiarizados con este tipo pues con esta idea más o menos, y es que en mecánica cuántica todo estado mezclado, todo lo que esté definido a través de una distribución de probabilidad sobre los posibles outcomes de un experimento, siempre se puede asumir que eso viene de un estado que es informacionalmente claro, que nos daría conocimiento perfecto sobre algún outcome en particular. Siempre existiría uno en un sistema que se asume más grande. Entonces, básicamente como que la ignorancia a nivel probabilístico siempre se puede asumir de alguna forma que viene de ignorar algo, ¿cierto?
porque viene de algo más grande. Y esa posibilidad de purificar es algo que para Kiribati y Peronotti es lo absolutamente fundamental en la mecánica cuántica. Por otro lado está, que hizo mi supervisor con su supervisor, el profesor Voivodakis con Czeslaw Bruckner, en los que ellos llegan a reducir a solamente 3 postulados: capacidad de información, tomografía local y reversibilidad continua. Y con eso ellos logran reconstruir el qubit. Y pues más o menos partiendo del qubit, ya si uno aísla la estructura matemática del qubit, uno puede empezar a, digamos, por inducción, generar el resto de estructuras. Entonces, eso, pues digamos, fue muy importante, fue muy chévere. Pero digamos, existen, digamos, unos problemas grandes respecto a todo esto. Y es que, pues, número uno, todas las reconstrucciones en los últimos 25 años, pues, solamente han atacado la mecánica cuántica en dimensión finita, por un lado. Número dos, nadie ha comentado nada acerca del problema de la medida. Yo tampoco lo haré. Pero es muy importante tener en cuenta que eso, pues lo que si uno esperaría que una vez teniendo unas reglas claras, unas leyes claras que de alguna manera aíslan la mecánica cuántica, pues que tuviéramos cierta claridad conceptual. Pero, digamos, es más lento de lo que esperábamos y todavía no hay un consenso. Entonces, digamos, existen con estos dos aspectos grandes porque, digamos, la mecánica cuántica infinito-dimensional es extremadamente importante y particularmente el salto a teoría de campos. Y la conexión con eso, como veremos al final, pues va a ser muy, muy interesante. Entonces, básicamente lo que yo trato de hacer es tratar de llegar, de atacar este problema a través básicamente de 3 ideas grandes. Entonces, número uno es una regla que estaba presente en Hardy, que también Dakich y Bruckner la toman en cuenta, que es la reversibilidad de las operaciones. Toda operación es reversible. Eso es algo muy interesante y ya comentaremos qué significa realmente eso. Número dos, la conservación de cantidades. Esta es la parte, yo diría, como el aspecto crucial, que está asociada básicamente o está inspirado en el teorema de Nether y en esa idea de la correspondencia entre simetrías de los sistemas, simetrías continuas de los sistemas y cantidades conservadas, y la posibilidad de hacer teoría de la información. Entonces, si yo quisiera poder poner esas 3 cosas al mismo tiempo en un mismo lugar y mirar a ver qué tan lejos puedo llegar. Entonces, nosotros arrancamos de un marco operacional, porque, digamos, una cuestión acerca de de las reconstrucciones es que las reconstrucciones tienen que partir de un espacio de teorías, ¿cierto? Yo tengo que arrancar de una colección de cosas, ¿cierto? Que pretenden describir, pues, escenarios físicos de una manera muy general, muy, muy general. Entonces, muchas de las reconstrucciones están basadas en el formalismo de las teorías de probabilidad generalizadas. Esto es más o menos, esto es como una proto, esto es una cosa muy parecida a las teorías de probabilidad generalizadas. Podemos hablar del contraste al final, pero digamos, eso es como una suposición cero. Este es el escenario cero del cual nosotros arrancamos. Y lo que yo digo más o menos es lo siguiente, es que yo digo que hay para un sistema físico particular, lo que sea que entendamos por eso, yo tengo todos los estados accesibles para ese sistema. Y yo voy a asumir que todos esos estados yo los puedo meter en un objeto particular que es una variedad diferenciable. Tengo que poder hacer eso. Número dos, tengo
una familia de transformaciones que pues van a ser mapas que envían estados en estados, y yo tengo que asumir que esos mapas respetan esa suavidad de la variedad. Y finalmente tengo una idea como de observable, que también respeta la estructura suave de la variedad y que a un estado particular del sistema me designa un número real, que lo podemos entender como, pues, como una manera de sustraer información del sistema. Entonces, arrancamos con los postulados. Arrancamos en ese escenario general que les estoy planteando, las reglas. Entonces, yo lo primero que digo es que toda transformación puede invertirse y que existe una familia continua entre cualquier par de estados. Entonces, matemáticamente, lo que yo trato de decir es que esta familia de transformaciones me determina un grupo de Lie conexo y que además quiero que actúe transitivamente sobre ese, transitivamente en el sentido que para todo par de puntos existe una transformación que los conecta. Eso es lo que quiere decir. En el postulado número 2, lo que nos dice es que a toda transformación de este tipo, como se las estoy presentando, se le asocia una cantidad conservada, ¿cierto? Hay una de estas funciones y estas funciones están relacionadas con estas transformaciones y la colección de esas cantidades es suficiente para distinguir estados. Entonces, yo tengo una serie de cantidades que están conservadas para estas transformaciones y la colección de todas estas cantidades conservadas a mí me permite aislar y me permite caracterizar completamente un estado, poder separarlo. Es decir, yo tengo suficientes medidas, tengo suficiente información para decir mi sistema está en este estado. Y yo esas transformaciones las puedo asociar, yo estas medidas, perdón, las puedo asociar a ciertas transformaciones, que son las transformaciones que las mantienen constantes. Entonces, una manera de decirlo es que yo tengo pues, elementos generadores del álgebra de Lie, generadores infinitesimales, y para cada una de ellas yo voy a tener una de estas funciones. Entonces, a cada X, a cada elemento del álgebra de Lie, a cada observable, a cada generador, perdón, yo le asigno una función. Listo. Y tengo el último, que es el postulado de estocasticidad, que es precisamente el que me permite hacer información, teoría de la información. Y lo que yo digo es lo siguiente, es que va a existir un conjunto maximal de cantidades compatibles, es decir, que yo las puedo ejecutar al mismo tiempo, yo puedo medir esas cosas al mismo tiempo, cuyos resultados conjuntos definen una distribución de probabilidad. Entonces, hay una cantidad de estas cosas y yo puedo construir una distribución de probabilidad, yo puedo asignar una distribución de probabilidad a estos outcomes que yo obtengo. Entonces, cuando un resultado ocurre con probabilidad 1, el estado queda únicamente determinado. Si yo tengo, entonces básicamente lo que está diciendo es que yo puedo asignarle distribuciones de probabilidad a, a los estados. Yo puedo tomar un estado y asignar una distribución de probabilidad y yo lo puedo hacer a través de estas familias de observables que están relacionadas con estas familias maximalmente compatibles. Y cuando un resultado ocurre con probabilidad 1, cuando estoy seguro de que algo pasa, hay solamente un estado posible que me lo permite. Si yo sé que algo pasa con probabilidad 1, es un estado en particular que está asociado a eso. Entonces, nosotros matemáticamente lo que decimos es que la noción de compatibilidad viene de una subálgebra abeliana maximal de esta álgebra de Lie, del grupo de transformaciones, y que además de eso tengo este mapa que para esta álgebra particular me toma los estados y les asigna distribuciones de probabilidad. Digamos, de alguna manera ya, digamos, para los físicos entrenados, yo no empiezo a sentir como para dónde está yendo esto y cuál es el significado de estos as y cómo de alguna manera
como que evocan la noción que tradicionalmente se tiene en mecánica cuántica de medición. Entonces, solamente para repasar, entonces nosotros partimos de este escenario operacional, tenemos estados, transformaciones observables, donde pues, necesito que precisamente esos estados vean una variedad diferenciable, necesito que estas transformaciones sean suaves, y lo que yo impongo es que estas transformaciones tienen que ser invertibles y que se puedan conectar entre los puntos continuamente, es decir, que mi grupo, que mis transformaciones estén terminadas por un grupo de Lie conexo y transitivo sobre el espacio de estados. Cada una de estas transformaciones produce una cantidad conservada, es decir, existe esa correspondencia entre generadores y funciones, que particularmente me permiten separar puntos. Y además de eso tengo observadores compatibles de que definen probabilidades. Entonces, para cada álgebra abeliana maximal tengo una manera de asignar una distribución de probabilidad para estos estados. Y básicamente lo que quisiera mostrarles es que esto es suficiente para aislar completamente la teoría cuántica. Entonces, lo primero que bueno, yo creo que es mi resultado favorito más que el resultado final, es el primer teorema, y es que bajo los primeros dos postulados, que es precisamente la reversibilidad continua de las transformaciones y las leyes de conservación, yo puedo concluir que mi variedad de estados es de hecho una variedad simpléctica. Entonces, básicamente lo que dice este mapita es que, digamos, pues es bastante técnico, pero la idea es que yo parto del espacio de estados y utilizando estos observables, básicamente yo hago una identificación entre un estado y una colección de observables, ¿cierto? En una colección, es una serie de números que me permiten aislar el punto, precisamente por las suposiciones del postulado 2. Y entonces yo lo que hago ahora es identificar el estado con esa colección de números. Entonces yo lo que se hace es que ahora ponemos esa colección de números en un lugar, y lo que nos damos cuenta es que este lugar es precisamente el dual del álgebra de Lie, del grupo de transformaciones, y el grupo de transformaciones está actuando transitivamente en ambos lugares, tanto actúa en el espacio de estados como actúa en su propio, en el dual de su propia álgebra de Lie. Esto se llama la acción coadjunta, y básicamente lo que se prueba al final es que yo puedo hacer una inyección equivariante del espacio de estados dentro de este dual, y puedo mostrar que de hecho es una órbita del grupo ante esta acción coadjunta. Y esto ahí ya se vuelve estándar en geometría, en geometría simpléctica, y es que para grupos semisimples conexos de dimensión arbitraria, de hecho, las órbitas coadjuntas tienen una forma simpléctica canónica, que se llama la forma de Kosten-Kirillov-Soriano. Entonces, ya solamente de eso, entonces teniendo las transformaciones son un grupo suave, que está actuando de manera suave y transitivamente, y que puedo aislar puntos a través de estos observables y que están en correspondencia con estas transformaciones a través de la noción de conservación. Yo ya puedo concluir que el espacio es una variedad simpléctica. Entonces, básicamente, es lo que yo acabo de decir. Tengo estos conjuntos de resultados observables, hago estas asignaciones, y cuando muevo los estados, lo que hago también es mover los observables de forma compatible. Es esa idea de equivarianza, porque estoy identificando el estado con esa información que estoy obteniendo de los observables, porque es suficiente. En el momento en que yo pueda hacer esa identificación, entonces puedo mostrar que hay una imagen que puedo mover los estados, verlos dentro del dual de la álgebra de Lie, y puedo construir esto. Entonces esto es algo muy bonito, que la estructura simpléctica emerge de esta noción, y aquí no estamos hablando de mecánica cuántica todavía. Entonces eso es algo que funciona igual para la mecánica clásica, por ejemplo.
¿Por qué la mecánica clásica usualmente se escribe en variedades simplécticas? Bueno, porque tenemos también más o menos la misma idea. Y estoy en una intuición muy bonita, y es el hecho de que cuando uno hace mecánica clásica, en su formulación hamiltoniana uno se da cuenta de que el teorema de Nether, precisamente este que me conecta cantidades conservadas con simetrías, es una tautología, es trivial. Entonces, cosa que no pasa en la formulación lagrangiana, ya sí toca probarlo. Pero en el caso hamiltoniano es trivial. El hecho de que sea trivial, de alguna manera, pues, cuando estamos pensando acerca de esto, pues fue una invitación para pensar que uno podría partir de ahí para tratar de obtener la estructura simpléctica de la mecánica clásica. Lo interesante es que la mecánica cuántica también es simpléctica. Entonces, este objeto es ubicuo y era muy importante ser capaz de aislarlo. Entonces, ya este es el resultado central, el teorema de reconstrucción. Entonces, el teorema de reconstrucción dice que bajo los 3 postulados, ya si agregamos el último, ya podemos concluir que esta variedad es, esta palabra simplectomorfa, al espacio complejo proyectivo con la forma de Fubini-Studi, forma simpléctica Fubini-Studi, y el grupo G está actuando efectivamente como el grupo proyectivo unitario sobre ese espacio. Simplectomorfo significa que es equivalente como variedad diferenciable y también como variedad simpléctica, ahora que tenemos en cuenta esta forma simplética. Entonces, más o menos, eso es una forma de ilustrar qué es lo que sucede. Y entonces lo que yo tengo es que este delta 2 pues, es el espacio de probabilidad. En este caso, pues cuando yo tengo simplemente eso, 3 outcomes posibles, entonces tengo una probabilidad de que pase que pasen una de 3 cosas. Y entonces, pues tomo eso, pues eso me genera este triangulito. Y lo que yo voy a ver es que al imponer este tercer postulado, lo que sucede es que la variedad básicamente se vuelve, técnicamente nosotros hablamos de que hay una fibración, se fibra sobre ese espacio de probabilidad, en este caso particular del triángulo, y lo que va a pasar es que pues, la suposición 3 de que un conocimiento total a mí me permite aislar el estado de manera exacta. Lo que quiere decir es que la preimagen de las esquinas del triángulo, en este caso, van a ser puntos. Si yo me voy a las caras, aparecen círculos. Y si yo me voy al interior del triángulo, aparecen toroides. Hay un ejemplo más simple de este, que es precisamente la probabilidad de que pase una de 2 cosas, ¿cierto? En ese caso, el espacio de distribuciones de probabilidad es simplemente un segmento de línea, pues, sería solamente una de las aristas de este triangulito. Y ahí las preimágenes de las esquinas, pues, precisamente por su posición son puntos, y lo que tengo en la mitad son círculos. Es la famosa esfera de Bloch, ¿cierto? Cuando tengo un sistema de 2 niveles, que sería como un sistema de 3 niveles. Entonces me presenté porque pues, me parece más bonito y precisamente muestra esta cuestión particular, que es cómo aparecen los toroides en los interiores, como imagen del interior de los espacios de familias de distribuciones de probabilidad. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos es que nosotros definimos algo que va a funcionar como en la matemática de las acciones hamiltonianas de grupos sobre variedades simplécticas, lo que nosotros llamamos una aplicación momento, un mapa de momento. Entonces el mapa de momento es precisamente digamos, un dual a la idea de que cuando uno está hablando de acciones hamiltonianas, uno lo que tiene es que las acciones son generadas por unas funciones suaves, el hamiltoniano, ¿cierto? Y entonces, cuando uno integra las trayectorias a través del hamiltoniano, uno se da cuenta que estas trayectorias pues, son las curvas de nivel del hamiltoniano, lo que uno diría como las trayectorias ocurren a energía constante. Y entonces eso sería como la idea, este es el dual de eso. Entonces ahora lo que uno hace, eso es al nivel de los generadores de la evolución,
pero uno puede, digamos, tener el dual de ese mapa y entonces ahora lo que uno hace es enviar estados al dual del álgebra de Lie. Lo que uno hace en el caso hamiltoniano es, en la otra dirección, es enviar elementos del álgebra de Lie a funciones suaves. Entonces, este es el mapa momento, está definido así, y entonces, pues eso, para estas álgebras abelianas que nosotros definimos, pues tenemos ese conjunto de valores, y lo que decimos es que eso define una distribución de probabilidad. Esta imagen, pues precisamente, como es una distribución de probabilidad, y estamos por ahora solamente atacando el caso finito, pues eso me va a definir un simplex, que es precisamente este tipo de triángulos, y tenemos, pues esto, la condición sobre las esquinas. Entonces aquí es donde está la parte técnica interesante. De pronto no me voy a meter tan de lleno, pero la idea es que nosotros imponemos condiciones, o básicamente lo que queremos decir es que la distribución de probabilidad con sus componentes, que podemos decir, pues en este caso particular, que sería una distribución de probabilidad, pues tengo una lista finita de números no negativos que suman a 1, ¿cierto? Que están normalizados. Entonces, la idea básicamente es que yo tengo mi colección de estados y yo definí este mapa que a cada estado me asigna una distribución de probabilidad, y yo lo que quiero es decir que estas distribuciones de probabilidad se van a comportar, me van a definir un sistema integrable, ¿cierto? Entonces, cuando los que han estudiado integrabilidad de Liouville en mecánica clásica, saben que eso quiere decir es que yo tengo una familia de observables. En involución quiere decir que conmutan a través del bracket de Poisson, que son independientes linealmente punto a punto, y entonces que son suficientes precisamente para caracterizar la trayectoria. Entonces yo lo que quiero hacer es hacer algo parecido, pero con las componentes de la distribución de probabilidad. Entonces, básicamente, lo que está pasando aquí es que yo estoy transformando la distribución de probabilidad en una familia de cargas conservadas. Eso es lo que se está imponiendo. Y lo que me dice, entonces aparece el gran teorema de integrabilidad de la geometría simpléctica, el teorema de Liouville-Arnold, que a mí lo que me dice es que cuando yo tengo un sistema integrable, sin asumir que el espacio sea compacto ni nada de eso, entonces yo lo que voy a tener es que el sistema se me fibra. Entonces, sobre la imagen del sistema integrable, la colección de observables que son preservados, si yo fijo esos números, la preimagen va a ser de esta forma, va a ser un toroide multiplicado por los números reales, en el caso no compacto. Pero entonces lo importante es precisamente que pues esta fibración es suave y la condición sobre los vértices, esto es muy técnico, pero básicamente lo que me está diciendo es esto que yo dije antes, de que el conocimiento sobre las esquinas, de que la prima de las esquinas es un punto, porque el conocimiento máximo me determina completamente un estado. Yo lo que estoy es imponiendo condiciones para que esto sea compacto. Eso es lo que compactifica el espacio. Y entonces resulta que en este producto que yo presento ahí, ese toroide veces esta cosa real, pues ahí la única parte compacta es el toroide. Entonces, para que esto funcione, para que esto sea compatible con lo que estoy diciendo sobre el comportamiento en las esquinas y en las aristas, entonces, básicamente lo que estoy imponiendo es que las fibras en todas partes tienen que ser toros. Y la dimensión de ese toro va a depender precisamente de en qué parte del simplex del espacio de distribuciones de probabilidad yo estoy. Que es precisamente lo que les mostré en el triángulo. Si ustedes entran en el interior del triángulo, la imagen es un 2 toroide. Si están en las aristas, es un 1 toroide, que es un circulito. Y si ya estoy en las esquinas, esto ya colapsa un punto. Pero entonces, básicamente, esta es la idea crucial. Entonces, yo lo que hago es fibrar esto. Nico, una pregunta. ¿Quieres preguntas ahorita o al final?
No, si quiere, pregúntame, dale. Pues es que con esta idea del punto y el círculo y el toroide no me queda muy claro cómo estabas haciendo también una referencia a la esfera de Bloch, ¿no? O sea, como que en el caso Sí, bidimensional y sí. cómo, ¿dónde ves ahí la esfera de Bloch en ese caso del punto y el círculo y el toroide? Claro, en el caso de la esfera de Bloch, pues el espacio de probabilidad es simplemente una línea, es un segmento. Sí, entonces me quedan, solamente tengo dos y están conectados por la línea en la mitad. Y entonces ahí yo lo que impuse fue que la preimagen en las esquinas, en los bordes de ese segmento, pues es un punto, pero entonces todo lo que está adentro son círculos, la preimagen. Entonces yo puedo ver la esfera, yo puedo tomar un diámetro arbitrario, que es precisamente una base particular que yo estoy usando para medir, ¿cierto? Yo puedo escoger cualquier diámetro y ahora precisamente, ¿qué va a pasar? Yo puedo ver que yo puedo tomar el diámetro y en los extremos puedo ver, puedo pensar ahora cómo, pues, yo puedo ver todos esos círculos, yo puedo generar toda la esfera como una serie de círculos que se van conectando a lo largo y que se van reduciendo, y a medida que uno llega a las esquinas, pues se vuelven punticos. Ok, Eso es, ok, cool, cool. sí. Entonces, eso también a uno le da, digamos, esto también ayuda mucho, pues a mí me ayudó mucho también, yo aprendí muchísimo con esto para visualizar los espacios de la mecánica cuántica, porque pues si el único que uno puede dibujar es la esfera de Bloch, de para arriba ya uno no puede dibujar nada, solamente pues ciertas secciones, pero esto, y naturalmente pues esto no es nuevo, esto es conocido, esto es una figuración conocida del espacio complejo proyectivo, pero precisamente uno le dice que yo puedo tomar espacios de probabilidad simples y mirar el espacio complejo proyectivo simplemente como un fibrado sobre un simplex, donde pues las fibras son toroides de diferente dimensión que se van degenerando, van cambiando la dimensión dependiendo de cómo se van acercando a los bordes. Muy interesante. Entonces, aquí está la parte crucial. Entonces, la parte crucial es que tenemos que introducir este teorema, que es el teorema de Del-Sant. Entonces, cuando yo ya tengo estos toroides así encima de este simplex, tengo esta estructura muy sofisticada geométricamente. Entonces, básicamente, lo que dice Del-Sant es lo siguiente, es que tengo una cosa que es un polítopo de tipo Del-Sant. El simplex de probabilidad, el espacio de probabilidades, es un caso particular, es un ejemplo de un polítopo del Sant. Y la cuestión es que cuando yo tengo un polítopo de este estilo, esto me determina completamente algo que se denomina una variedad tórica simpléctica, compacta salvo simplectomorfismo. Y entonces, básicamente lo que me está diciendo esto es lo siguiente, y es que yo tengo una variedad que es simpléctica, pero que asimismo está fibrada por toroides, tiene un montón de toros en todas partes, y que el espacio base, pues es simplex de probabilidad. Básicamente lo que dice el Sant es que teniendo estos toros, yo puedo definir una acción del toro en el interior, y básicamente, como la imagen es precisamente este simplex, lo que dice es que esta identificación es única, pues, salvo simplectomorfismo, que es algo muy interesante. Entonces, la única variedad tórica que verifica estas propiedades es precisamente el espacio proyectivo complejo. Entonces, eso es muy chévere, eso es muy interesante. Ese es el teorema fuerte con el cual hacemos el aislamiento del espacio complejo proyectivo. Digamos, este es el link más profundo matemáticamente de toda la construcción. Una vez tenemos estas fibraciones por toros, entonces ahora yo puedo definir una acción del toro sobre la variedad, y esa acción es hamiltoniana, y como es hamiltoniana, pues me va a inducir un mapa de momento, y si el mapa de momento, por teoremas muy grandes, muy importantes de la geometría simpléctica, particularmente el teorema de Atiyah-Guillemin-Sternberg, cuando yo tengo un toroide actuando sobre una variedad simpléctica, la imagen del mapa momento es un cuerpo convexo, y lo que nos dice Del Sant en particular es que ese cuerpo convexo de hecho determina completamente la acción de ese toroide sobre esa variedad. Eso es lo que nos dice. Entonces, todo esto, toda esa construcción fue para poder definir esa acción de ese toroide sobre esa variedad,
que es lo que denominamos una variedad tórica simpléctica, que es una variedad simpléctica con la acción de un toroide, y ya teniendo eso, podemos aislar completamente el espacio complejo proyectivo a través de este vínculo. ¿Cómo aparece lo del grupo de simetrías? Entonces, lo del grupo de simetrías también es extremadamente interesante y muy, muy sofisticado, porque entonces, básicamente, lo que nos dice es que pues, el grupo G de transformaciones, él está actuando a través de simplectomorfismos. Es algo que ocurre de manera canónica desde los principios, desde los postulados 1 y 2, cuando, como yo tengo que el espacio de hecho es una órbita coadjunta de este grupo, entonces pues el grupo pues actúa sobre naturalmente sobre su órbita coadjunta y como la órbita coadjunta canónicamente es simpléctica, la manera en que el grupo actúa es respetando esa forma simpléctica, es decir, actúa a través de simplectomorfismos. Entonces la cuestión aquí básicamente es que nosotros mostramos que ese grupo es compacto y el hecho de que se convierta compacto es algo muy, muy interesante porque esto está relacionado con resultados muy profundos también de la geometría simpléctica, pero lo que ocurre es que ya sabiendo de que el espacio de estados es el espacio complejo proyectivo, yo tengo un grupo compacto que está actuando sobre él de manera a través de simplectomorfismos. Lo que nosotros sabemos es que por resultados clásicos de Gromov, este grupo es isomorfo a un subgrupo precisamente del grupo proyectivo unitario, actuando sobre ese espacio. Y si nosotros tomamos como el grupo maximal, pues digamos el más grande, tiene que ser todo el proyectivo unitario. Entonces, sobre esa suposición de que G contiene todas las transformaciones posibles, entonces tiene que ser todo PU en ese sentido. Entonces, con esto, básicamente lo que nosotros tenemos es que el espacio de estados tiene que ser el espacio complejo proyectivo y la manera en que las transformaciones actúan sobre ese espacio es a través de estas transformaciones proyectivas unitarias. Entonces, básicamente esto para redondear, porque digamos, esto fue muy técnico. Entonces, tenemos la reversibilidad de las transformaciones, una idea de conservación de cantidades a través de estas transformaciones que nos permiten aislar estados, y estocasticidad, que es la posibilidad de procesar información, que es la idea de que tengo observables que me permiten definir distribuciones de probabilidad. Entonces, bajo esos tres postulados, yo puedo decir que mi espacio de estados es simplectomorfo al grupo complejo proyectivo, con la forma Fubini Study, y que la manera en que actúa el grupo de transformaciones es a través del proyectivo unitario. Aquí hay algo muy interesante, y es que un paso crucial, y es que yo tuve que imponer que las probabilidades, o básicamente, como se deriva de los postulados, es que las probabilidades me tienen que definir un sistema integrable. Entonces, de alguna manera, yo estoy definiendo que las componentes de la probabilidad se empiezan a comportar como cargas conservadas, y además de eso, yo pues las puedo utilizar como coordenadas, y eso es algo que pues, también se sabe de la geometría del grupo complejo, del espacio complejo proyectivo. Yo de hecho puedo definir, para todo estado, yo puedo definir un par de, como es una variedad simplética, puedo definir que un par de coordenadas canónicamente conjugadas, y esa familia, yo puedo definir una familia de esas coordenadas para que sean precisamente probabilidades. Eso es algo muy interesante. Pero digamos, aquí fue algo de lo cual nosotros tuvimos que partir. Nosotros tuvimos que partir de que yo puedo usar las probabilidades como coordenadas, y que de hecho precisamente funcionan como cargas conservadas. Eso es algo muy importante y que nos va a ayudar en la parte interpretativa luego. Sí, Sí, yo tenía una pregunta. dime. ¿Qué pasaría si uno relajara esa condición de integrabilidad?
O sea, Uf, porque de alguna manera como que uno piensa, bueno, esos también podrían ser como los ingredientes que te podrían dar lugar a la mecánica clásica, ¿no? Eh, pues, pues digamos, yo ya tengo mecánica clásica con postulados uno y 2 en cierto sentido, ¿no? Pero entonces, aquí precisamente el punto es que, pues en mecánica clásica, ¿cuáles son mis coordenadas? ¿Cierto? Es digamos, en el escenario estándar, tengo posición y momento. Aquí, y pues en general, mi variedad no es simplectic, no es, perdón, no es compacta. Entonces, digamos, el R2 con la forma simpléctica usual no es compacto. Pero entonces, el hecho de que yo convierta las probabilidades en cargas conservadas y estas condiciones que yo impongo sobre la manera en que eso ocurre, cómo ocurre esa asignación, que es precisamente con este conocimiento total que me permite aislar puntos y todo esto, eso está muy bien diseñado precisamente para que la variedad se compactifique, se vuelva compacta. Entonces, yo ya me estoy restringiendo a un escenario muy particular en el que estoy trabajando con una variedad simpléctica que es compacta y ahora estoy postulando que eh, así como yo tengo posición, voy a tener que pensar en esta en posición en el caso del espacio de estados clásico. Yo tengo que pensar en las distribuciones de probabilidad como coordenadas, ¿sí? Entonces, ahí hay una diferencia grande, porque entonces, claro, en la mecánica clásica yo también tengo distribuciones de probabilidad, pero yo pienso en distribución de probabilidad sobre pues, diferentes estados, por decirlo así, puros, ¿cierto? De conocimiento total. Aquí no. Aquí no es que yo tenga una distribución de probabilidad sobre diferentes estados puros, es que la distribución de probabilidad en sí misma me determina el estado puro, sí, sí. ¿sí? Sí, no, pues no, de alguna, o sea, la curiosidad es porque, bueno, o sea, uno cuando ya piensa la cosa como reconstruida en reversa, pues uno dice, pues si yo miro la evolución hamiltoniana, pues todo eso lo puedo mirar también, o sea, digamos, la amplitud y la fase Sí, de las componentes del vector de estado, pues yo las puedo pensar como variables conjugadas exacto, exacto, sí. de ángulo acción y Sí, señor. pues de alguna manera pues como el hamiltoniano pues básicamente es como el valor esperado del Ujú, hamiltoniano pues sí, sobre la familia de estados en el espacio proyectivo pues hay una ujú, estructura muy definida de cómo es la evolución. Entonces mi sí, curiosidad era un poquito más sobre más bien las implicaciones, por ejemplo, de que uno relajara la condición de integrabilidad ahí, ¿sí? sí, Quizás no ya, ya, tanto, pues porque, o sea, ujú. como qué tipo de quimeras se podrían generar cuando relaja uno eso. Claro, pues entonces, Pues no sé si, esa pregunta es muy chévere, pero digamos que requeriría mucho tiempo para discutirla muy bien, pero digamos que la idea más o menos lo que sucede es que, digamos, dependiendo de cómo uno rompiera la integrabilidad, pero digamos en una manera más o menos bien comportada, lo que pasaría sería que yo ahora, mi espacio de estados no se vería como un solo, una sola variedad simpléctica, ¿cierto? Como en este momento tengo una sola, sino que yo tendría muchas, y digamos, por ejemplo, yo podría tener diferentes circunstancias. Podría tenerlas desconectadas, podría que mi espacio de estados fuera como un montón de variedades simplécticas desconectadas, o que estuvieran viviendo dentro de una variedad gigante que no es simpléctica, pero sí es de Poisson. Entonces yo lo que tengo es una variedad de Poisson eh, que tiene muchas hojas simplécticas, pero yo no puedo definir una forma simpléctica global. Y entonces, ya teniendo eso, sí, o sea, nos olvidamos de esta idea del complejo proyectivo, nos olvidamos de ese tipo de cosas, aparecerían como un tipo de espacio de estados precisamente donde sí yo puedo construir, yo puedo definir el bracket de Poisson, pero solamente en ciertas regiones voy a poder hacer probabilidad. ¿Se va a entender? claro, No en todas partes de manera global, solamente en ciertas secciones. eh, pero sí, básicamente eso es lo que pasaría, como que perdemos simplicidad, pero podríamos preservar Poisson hasta cierto punto.
Pero eso es muy chévere porque, digamos, son cosas que más o menos pasarían en el momento en que nosotros nos vamos a pensar en el caso infinito, lo que pasaría si ya empezamos a pensar en campos. Más o menos ese tipo de cosas pasarían, donde de alguna manera tendríamos que pensar en la posibilidad de hacer teoría de la información de manera localizada. No podemos, no podemos calcular probabilidades y transformarlas en todas partes, solamente en ciertas regiones. Entonces, ya cuando acoplamos esa noción de localidad y ciertas secciones, pues empiezan a aparecer este tipo de cosas. Pero es más o menos la Vale. idea. Listo. Así es. Entonces, sí, entonces precisamente tenemos que conectar con dimensión infinita pues ya casi, ya casi se acaba hasta la parte técnica y ya empezamos más como la parte interpretativa que es chévere. Entonces, digamos aquí en dimensión infinita, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar como a pegar cosas, porque digamos, podemos describir la dimensión finita. Podemos llegamos al punto de, listo, mira, si tengo el espacio de estados, que es el espacio complejo proyectivo, para una dimensión en particular. Entonces, ahora lo que nosotros queremos hacer es tratar de describir también el caso infinito, al menos. ¿Sí? Nicolás, Sí, sí, sí. ¿me permites una pregunta? Es que yo ahorita tengo que retirarme porque tengo una No, sesión de un curso que ofrezco. Carlos nos va a acompañar después de las 6:30. Listo, listo. Mira, la cuestión es esta, o una inquietud que me dejas. Sí, Como claro. el punto de partida incluye la física clásica, yo me traslado a un intento que ha habido en el pasado, particularmente como en los años 60, 70, que llamaron la mecánica estocástica de Nelson. Hubo otro personaje que se llamó Marshall, particularmente Boyer, hablando de la electrodinámica estocástica, que eran intentos de recuperar resultados cuánticos desde un planteamiento clásico, pero metiendo, por ejemplo, en el caso de Boyer, que fue tal vez el que pudo llegar más lejos, lo que se llamó precisamente la electrodinámica estocástica, como un campo de radiación de fondo que había. Entonces, la pregunta que te hago es, como que de alguna manera hay, porque bueno, hoy sabemos, y yo ya me volví que definitivamente pues Einstein estaba equivocado y pues los efectos no locales no se pueden encontrar a partir de por ejemplo, ese tipo de variables ocultas que acabo de mencionar. Entonces, en concreto, como que habría una disyuntiva, uno puede irse a explorar hacia atrás en el terreno con la estocasticidad, por ejemplo, y por el otro, pues lo que nos ha llevado definitivamente a la segunda revolución cuántica, que es lo que permite el procesamiento cuántico de información. Entonces, la inquietud era alrededor de eso, y como que a partir de aquí uno puede ir en las dos direcciones, aunque definitivamente pues pues incluir efectos no locales, o sea, teniendo en cuenta el teorema de Bell, porque definitivamente no puede fallar, y con todo lo que se ha hecho pues experimentalmente. No sé si te dejo mi inquietud clara. Más o menos, no entendí así súper bien. Digamos, no estoy así yo he escuchado acerca de la formulación de Nelson, no la conozco muy bien, no la conozco, para poder hacer el contraste, pero creo que no entendí bien la pregunta. Bueno, el problema de ellos es Sí. que no separan claramente esa formulación de operadores en donde a fuerza, cuando tú metes X y P, Sí. y pues partes entonces casi que de entrada el principio de indeterminación de Heisenberg, yo prefiero llamarlo así. Entonces, allí en ese esquema, pues como que esa aleatoriedad es la que te permite introducir entonces, por decirlo así, pues el principio de indeterminación, pero un poco forzado, ¿sí? No de la manera general en que puede formularse
a partir de los postulados cuánticos. Sí, 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 claro, listo. Es una pena que se tenga que ir en este momento porque precisamente la última parte de la charla es específicamente discutir esta parte importante de qué significa de alguna manera que las probabilidades se conviertan en, digamos, que tengan una presencia ontológica más fuerte, ¿cierto? En el sentido de que nosotros usualmente tenemos una idea de la probabilidad como algo de alguna manera que es completamente relativa a la gente o relativa al observador, es algo que, o sea, la información es algo que pasa relativo a alguien, ¿cierto? Que está ejecutando el experimento y sustrae la información y de alguna manera bajo esa interpretación o bajo esa lógica de la información como algo que requiere, pues en esa idea que requiere alguien que la observe y la manipule, pues hace que precisamente la aleatoriedad se vea como algo incómodo, en el sentido de que si parece fundamental, si parece inevitable, pues debe ser un problema, pues precisamente del observador, debe ser un problema en la manera en que estamos sustrayendo la información, no puede ser una característica intrínseca de los sistemas. Pero precisamente ese fue el gran problema, ¿no? Ese es el problema de tratar de imponer un entendimiento, digamos, clásico sobre la mecánica cuántica, y por eso es que aparecen y tenemos que lidiar con ese tipo de problemas. Una alternativa es precisamente pensar en la probabilidad de alguna manera, al menos dentro del contexto de la mecánica cuántica, como algo que es intrínseco a los sistemas físicos, ¿sí? Y que básicamente más o menos lo que algo que he mencionado así muy lentamente a lo largo de toda la presentación, y es precisamente que yo estoy tratando de postular o estoy tratando de proponer que la probabilidad va a adquirir un carácter ontológico muy fuerte al punto de que la quiero convertir en una cantidad característica de los estados como propiedad intrínseca de los estados, no dependiente del observador. El observador puede elegir lo que formalmente nosotros llamaremos el contexto, pero más allá de eso, la probabilidad está ahí, y es una coordenada intrínseca, y es una propiedad intrínseca. Entonces, digamos, una manera digamos, solucionarlo entre comillas, puede que no sea satisfactorio para todo el mundo, pero digamos la perspectiva que a mí me gusta y la que más o menos es la más compatible con todo esto, es precisamente que yo necesito que la aleatoriedad sea algo que ocurre de manera fundamental dentro de los sistemas físicos. Yo necesito que esté ahí de fondo, pero sí, digamos, al final voy a hablar más extensivamente de eso, pero es más o menos la idea. Ok, gracias, Nicolás. Bueno, eventualmente pues yo te contacto para contarte un poquito, porque yo estuve trabajando hace ya mucho tiempo, eso ya hace como más de 50 años, en esos temas, buscando pues si había, coincidía un poquito después del teorema de Bell, pero bueno, yo creo que puedo contarte algo de lo que Sí, claro, miré claro. en ese momento, que pues para mí hoy en día pues es un rumbo equivocado, como todo el mundo sabe. Einstein pues no tenía razón en las Spokey actions, en el sentido de que creía que violaba su relatividad. Pero después te contacto y conversamos. Listo, Gracias. perfecto. No, gracias, profe. Listo. Entonces, digamos, ya para acabar la parte técnica, entonces, lo que nosotros hacemos ahora es que hacemos inmersiones de un sistema N de N niveles, un CPN en un CPN más 1, en un complejo proyectivo N, en un complejo proyectivo N más 1, y lo que nosotros básicamente lo que sabemos es que todas estas características que nosotros tenemos, la estructura simpléctica y la acción hamiltoniana del grupo de transformaciones,
a través de acciones unitarias, eso se va a preservar a través de esas inmersiones. Entonces yo de alguna manera puedo calcular como el límite de esas inmersiones y yo puedo definir algo que usualmente nosotros llamamos el espacio complejo proyectivo infinito. Y entonces el espacio complejo proyectivo infinito pues contiene todas las líneas, ¿cierto? Complejas. Y yo puedo asignarle a eso, eso tiene una forma de Fubini Study, eso va a tener un mapa a un espacio de distribución de probabilidad, que es este que estoy mostrando ahí, el delta infinito. Yo tengo distribución de probabilidad, pero solamente finitos son no nulos. Y pues básicamente puedo extender esto generalmente. Entonces, digamos, formalmente, matemáticamente, nosotros hablamos desde un colímite, tenemos estas inversiones una entre la otra, después calculo el límite de eso, o el límite directo también aplica en este caso particular. Entonces ahora lo que tengo es que es un resultado también conocido, es que este espacio, esta variedad CP infinito, es una variedad suave de dimensión infinita, que eso pues toca entenderlo con mucho cuidado, pero se le puede asignar su estructura simpléctica y demás, y entonces este espacio es denso en el espacio proyectivo pH para un espacio de Hilbert separable. Entonces esto es algo muy interesante, porque básicamente lo que nos dice es que si nosotros escogemos una norma adecuada sobre este CP infinito, yo obtengo el pH para cualquier H separable. Entonces, lo interesante es que este escenario de clausura también me va a preservar la forma de Fubini Study y también me va a preservar la acción hamiltoniana. Entonces, eso es algo que se sabe, que el espacio proyectivo sobre un espacio de Hilbert separable también tiene una forma de Fubini Study y pues naturalmente también tiene una acción por simplectomorfismos que está definida por el grupo unitario asociado a ese espacio de Hilbert. Entonces, sí, básicamente esto es lo que yo les acabo de decir. Y entonces, aquí hay un par de comentarios, por ejemplo, de eso, cuál es el origen de la linealidad, que es una cosa, digamos, ya empezamos como a mirar las preguntas usuales, por ejemplo, de eso, cuál es el origen de la superposición, cuál es el origen de la linealidad de la mecánica cuántica. Entonces, básicamente lo que vemos es que obtuvimos el grupo proyectivo unitario, y ese grupo proyectivo es particularmente subgrupo del grupo proyectivo general lineal. Es decir, de alguna manera surge de proyectivizar matrices actuando sobre un espacio complejo. Y entonces lo que nosotros nos dimos cuenta es que esta estructura emergió de la coexistencia de dos cosas, de la estructura simpléctica y de la capacidad de haber impuesto esas condiciones informacionales que nos permitieron compactificar el espacio. Eso, digamos... sí, de alguna manera, estas dos cosas inmediatamente fuerzan que el espacio pues sea completamente el complejo proyectivo y que la acción sea a través de este proyectivo unitario. Entonces, eso es muy interesante porque básicamente nosotros podríamos decir que la superposición y esta idea de la linealidad de la mecánica cuántica, que es extremadamente fuerte conceptualmente, pues se deriva de estas dos cosas, de la simplicicidad y las condiciones informacionales sobre las esquinas y los bordes dentro de este escenario. Eso es, pues, a mí me parece muy chévere. La segunda parte, que es, digamos, la que todo el mundo observa, que es la parte de la regla de Born, y es que la regla de Born tradicionalmente se postula, y aquí aparece de manera absolutamente trivial ahora, porque ya una vez uno deriva el espacio complejo proyectivo y uno tiene una álgebra abeliana particular, es decir, tengo una familia de observables compatibles linealmente independientes, y calculo la distribución de probabilidad asociada. Yo tengo que el mapa momento, ese mapa que me transporta los estados, los puntos sobre el espacio complejo proyectivo al espacio de probabilidades en coordenadas homogéneas, pues se va a escribir exactamente
como la regla de Born. Ya ocurre de manera absolutamente natural y trivial, sin tener que imponerla de ninguna parte. La parte de entrelazamiento también es muy chévere, porque esto, digamos, también es algo que se asume como, o se entiende como absolutamente identitario de la mecánica cuántica. Y, digamos, aquí lo interesante ocurre, y es que cuando yo hago información sobre dos sistemas independientes en el sentido clásico, pues tengo, y son completamente independientes, entonces yo tengo las probabilidades de uno y las probabilidades del otro, que es precisamente ese producto cartesiano, es como cuando nosotros hablamos sí, tenemos como, bueno, salvo ciertos condicionamientos, pero tenemos estos estados de dos sistemas independientes, sería simplemente la probabilidad, la distribución de probabilidad asociada a uno, la distribución de probabilidad asociada al otro. Pero lo que nosotros sabemos es que si yo precisamente ahora levanto eso, ¿cierto? De las distribuciones de probabilidad a estos, digamos, a través de esta construcción que yo propuse, de decir, mira, toma los espacios de probabilidad, ponga los toros encima y ahora muestre que eso es el espacio complejo proyectivo, yo prácticamente puedo convertir eso en un mapa que para todo espacio de probabilidad finito me asocia un espacio complejo proyectivo. Alguien se le abrió el Santiago, tienes abierto el micrófono, pilas. Gracias. Ya lo silencio. Entonces, tengo, yo puedo tomar ese espacio de probabilidades y asignarle el espacio, su respectivo espacio proyectivo, su respectivo espacio complejo proyectivo. Y lo que yo tengo es que si yo tengo ahora el producto entre estos dos, eso no va a ser lo mismo cuando yo, si yo cojo este producto entre estos espacios de probabilidad y yo hago la respectiva, calculo el espacio proyectivo asociado, no es el mismo que el producto de los espacios proyectivos. Es un espacio más grande. Entonces, es algo muy interesante, que si yo tengo el espacio proyectivo asociado a un sistema del espacio proyectivo asociado a otro sistema, los estados puros asociados a dos sistemas, y hago el producto cartesiano, ellos están inmersos dentro del proyectivo asociado al producto tensorial de los respectivos espacios de Hilbert, pero no son iguales. Va a existir una región grandota que es precisamente todo lo que corresponde a los estados entrelazados. La manera en que estos dos están inmersos dentro del espacio grande es la famosa inmersión de Segre. Pero entonces, básicamente, esto surge de la necesidad que nosotros impusimos al principio de que las transformaciones tienen que ser continuas, reversibles, que toda la acción tiene que ser suave, y pues sobre estas condiciones de la fibración. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vemos también cómo el entrelazamiento ocurre de manera más o menos natural para garantizar precisamente esa transitividad y esa acción suave de las transformaciones, respetando la posibilidad de hacer teoría de la información. Entonces de una manera interesante, un montón de cosas estructurales empiezan a aparecer así como de manera natural dentro de la geometría. Y esta parte es muy, muy chévere. Entonces la cuestión es que Alonso mencionaba precisamente como yo tengo el espacio de estados es una variedad simpléctica, yo puedo describir las ecuaciones de Hamilton, y en particular resulta que las probabilidades y las fases relativas resultan ser canónicamente conjugadas. Es decir, yo puedo, las coordenadas de Darboux asociadas a mi forma simpléctica, yo las puedo escoger para que sean la probabilidad y la fase. Y entonces yo puedo escribir las ecuaciones de Hamilton asociadas, y me quedan unas ecuaciones muy interesantes que son estas ecuaciones acá. Entonces, aquí ya estoy pensando en el caso de dimensión infinita, pero también hay una versión para dimensión finita. Y entonces, es esto que yo tengo acá, como ustedes pueden ver a la izquierda, tengo la ecuación de la evolución de la probabilidad respecto al tiempo, y a la derecha, ese es lo que sería la fase. Y entonces, como ustedes se dan cuenta, pues a la izquierda tengo es una ecuación de conservación, y a la derecha eso es algo todavía más interesante, porque eso se parece muchísimo a una ecuación de Hamilton-Jacobi, pero inhomogénea, porque tiene una cantidad de más, y esa cantidad de más es ese último término que va con h barra cuadrado,
Eso es como se pueden dar cuenta, en principio lo único que depende de H barra de todo esto es ese aspecto ahí. Yo no mencioné H barra en lo absoluto en toda la charla y me pueden hacer preguntas al respecto, ya hablamos de eso, pero digamos, eso de hecho está asociado al hecho de que cuando uno aplica el teorema del SAT lo que dice es, usted va a obtener, si usted me muestra la acción del toroide sobre su variedad simpléctica y resulta que la imagen del mapa momento es este cuerpo convexo específico, él le dice, usted va a tener, le caracteriza completamente la variedad simpléctica bajo esa acción, pero resulta que la forma simpléctica queda escalada. Entonces él dice, usted va a tener una forma simpléctica y multiplicada por un número, un lambda. Aparece ahí, de manera natural. Y eso es algo muy interesante. Digamos, en este caso ya yo estoy hablando en el escenario de la mecánica cuántica tradicional, de cómo aparecen estas ecuaciones. Y entonces, solamente para mostrar que pues aparecen estas dos ecuaciones si yo hago dinámica de Hamilton sobre el espacio complejo proyectivo. Y estas son las famosas ecuaciones de Madelung. Esto es muy interesante porque las ecuaciones de Madelung, sí, yo no me acuerdo bien, pero la cuestión es que la ecuación de Schrödinger pues se introdujo en el 26 y las ecuaciones de Madelung, si no fue ese mismo año, fue el siguiente, el 27. Y lo que nosotros sabemos es que son perfectamente equivalentes a la ecuación de Schrödinger siempre que la distribución de probabilidad sea positiva en todas partes. Eso es algo muy interesante. Y eso también se llama la formulación hidrodinámica de la mecánica cuántica y en particular también, pues el término ese que depende de H barra es el potencial cuántico que se le parece en la interpretación onda piloto de de Broglie-Bohm. Entonces, pues toda esta estructura se recupera inmediatamente. Todo este tipo de cosas, de alguna manera como indicando qué tan fuerte realmente la presencia de la estructura simpléctica en todas estas descripciones que estamos haciendo. Entonces, bueno, entonces ya está la última parte, que es la parte interpretativa. Entonces, básicamente era lo que más o menos comenté un poco con la pregunta del profe JJ. Entonces, la cuestión es que nosotros tenemos una asignación de probabilidad, pero resulta que esa probabilidad yo la estoy convirtiendo en una coordenada y la estoy convirtiendo precisamente en eso, en una carga conservada ante una simetría de las transformaciones. Y entonces, básicamente, lo que de alguna manera es lo más compatible en mi interpretación, o que al menos se sigue de manera natural en esta construcción, es una separación del bayesianismo cuántico en el sentido de que la probabilidad emerge única y exclusivamente precisamente como precisamente como ocurre en el bayesianismo clásico, que es un grado de creencia en algo que va a ocurrir respectivo al sistema físico específico en el que estamos trabajando. Entonces, es algo que depende completamente de la gente. Aquí yo me separo completamente de esa idea y yo lo que digo es que la probabilidad tiene una carga ontológica básicamente total. Yo quisiera convertirla precisamente en una propiedad intrínseca de los sistemas. Entonces, algo muy interesante porque Popper, y de hecho cuando estaba preparando la presentación leí que Popper no fue el primero en pensarlo, pero digamos Popper introdujo una idea de lo que él llama la propensión, en el cual es una interpretación de probabilidad alternativa, digamos a la frecuentista o a la bayesianista, y pues otras, donde el tipo lo que dice es que la propensión convierte a la probabilidad en una capacidad objetiva de cualquier escenario de producir ciertos resultados con frecuencias determinadas. Y Popper precisamente cuando él introdujo esto estaba pensando en la mecánica cuántica. Él trató de explicar la mecánica cuántica, digamos, esa es la teoría intrínseca de la mecánica cuántica a través de esta idea. Entonces la cuestión es que
Yo dónde pongo esa propiedad donde reside, ¿se va a entender? Donde yo la localizo en los sistemas. Y entonces lo que nosotros hacemos es que la convertimos precisamente en un elemento fundamental de la geometría del espacio de estados. Nosotros todo esto lo hacemos geométrico, ponemos todos los estados en este escenario, y para que la geometría sea consistente con la manipulación de información que nosotros estamos imponiendo, entonces nosotros tenemos que ser capaces de poner la probabilidad como coordenada, y precisamente que se convierta en una carga conservada, más técnicamente, que yo pueda hacer esa fibración lagrangiana, que yo pueda pensar en la probabilidad como una variable canónicamente conjugada, ¿sí? Entonces, pues, la gran idea es esa, la probabilidad como una propensión geométrica, no como un grado de creencia. Entonces, eso, pues, esta idea, digamos, contraste con el cubismo, también contraste con muchos mundos. Entonces, nosotros no pensamos en esa multiplicidad de cosas, no es que cada vez que se hace la medición o que se obtiene un outcome particular, pues existe como ese splitting entre diferentes cosas, sino es una propiedad de los sistemas. Y aquí va a pasar algo muy interesante, porque el problema, ¿cuál va a ser? El problema, ¿cuál va a ser? Y es que cuando lo que uno pensaría, o lo que es el problema más grave aquí, es precisamente cómo se generan esas frecuencias en el tiempo. Porque básicamente, por ejemplo, si yo tengo una doble rendija, yo empiezo a reconstruir el patrón de interferencia punto a punto, ¿cierto? Entonces, digamos, cómo esas cosas están conectadas en el tiempo. Y si yo estoy diciendo que la distribución de probabilidad, que es precisamente ese patrón de interferencia, si ese patrón de interferencia es completamente intrínseco al sistema, ¿cómo punto a punto se construye? ¿Cómo estuvo presente todo el tiempo ahí? Y cómo un evento particular sabe acerca de los otros eventos particulares, y lo realmente fundamental es la existencia de esa probabilidad. Ese es el comportamiento global total que ocurre después de que yo finalizo el experimento, y yo lo puedo finalizar en cualquier momento, ¿no? Una vez el patrón de interferencia es evidente, yo digo, bueno, hasta aquí. Pero entonces lo que yo digo, el patrón de interferencia siempre estuvo ahí, ¿cierto? Entonces, el evento particular, ¿cómo ocurre? Entonces, esto conecta mucho con la gran crítica que se le hizo a la interpretación propensionista de Popper, que fue la paradoja de Humphreys. Entonces, Humphreys lo que dice es que, pues, Bayes a nosotros nos permite tener un cálculo simétrico de las probabilidades condicionales. Así como puedo calcular la probabilidad de que dado esto pase esto, puedo calcular la otra. El problema es que la propensidad en la formulación inicial de Popper tiene una dirección definida en el tiempo. Las cosas tienden a comportarse de cierta forma, pero hacia el futuro. Entonces, ahí es donde esta situación se empieza a poner extremadamente interesante, porque nosotros, de alguna manera, tendremos que pensar, si nosotros, de alguna manera tratamos de entender la distribución del patrón de interferencia como siempre existente, como que siempre estuvo presente de manera independiente a los eventos ocurriendo de manera independiente. De alguna manera nosotros tenemos que romper un poco como con la idea de cómo el espacio-tiempo se localiza, o la estructura causal del espacio-tiempo se localiza dentro de la mecánica cuántica. Y entonces, básicamente aparece como una dicotomía muy interesante, y es, si yo impongo que la estructura causal, digamos, así como está descrita en las teorías tradicionales del espacio-tiempo, pues es una cosa rígida que existe ahí, y evidentemente como que circunscribe o delimita nuestra experiencia de los sistemas físicos, yo voy a tener muchísimos problemas. Pero, de alguna manera, esto es lo que nos está diciendo, o la interpretación que yo quisiera de pronto poner sobre la mesa y discutir, sería cómo, de alguna manera, yo podría de pronto relajar esa idea de cómo la estructura causal está presente, y cómo pensar que de pronto es más fundamental la noción de evento, o es más fundamental precisamente la probabilidad, y cómo esta estructura informacional
resulta ser en cierto sentido mucho más fundamental que la estructura causal, y como he dicho, la estructura causal se puede derivar o podría emerger eventualmente de este tipo de distribuciones de probabilidad definidas sobre eventos particulares. Entonces, nosotros, de alguna manera, como lo que nos invita a pensar eso es precisamente como la probabilidad de una manera más básica que la estructura causal. Entonces, nosotros diríamos como este espacio de estados gobernando lo que significaría la causalidad. Y esto es algo que es muy interesante porque no es nuevo, no es algo que, digamos, esta interpretación, esta lectura no es algo que ocurre solamente dentro de este contexto que se nos ocurre a nosotros, sino que es algo que ha estado presente más o menos ya por los últimos 14 años, 13 años, que fue cuando Bruckner introduce la idea de las process matrix, de las matrices de proceso, y de cómo la mecánica cuántica es perfectamente compatible con causalidad indeterminada. Entonces, cuando ya empezamos a pensar en ese tipo de cosas, nos damos cuenta que la estructura informacional de la mecánica cuántica y la causalidad, recordando que esta pregunta por la causalidad ocurre precisamente, o sea, se relaciona de manera directa con esta idea de poner la probabilidad de alguna manera como intrínseca en los sistemas, no como algo completamente dependiente del observador, sino algo con una carga ontológica muy fuerte. Entonces, de alguna manera yo me encuentro en esta situación, entonces me encuentro en este conflicto y hoy día sabemos y hay resultados experimentales que muestran que hasta cierto punto, la mecánica cuántica es compatible con causalidad indeterminada de procesos, no de manera arbitraria. Entonces aquí comento un poco, por ejemplo, están los trabajos de Villassini, de Venkatesh Villassini y Renato Renner, cuando Villassini estaba en el ETH, en Zurich. Y entonces muestran que va a existir como cierto tipo de causalidad informacional, hay una causalidad que es la que le corresponde al espacio-tiempo, y en ciertos escenarios van a ser, básicamente, pues van a ser la misma, van a estar contenidas la una dentro de la otra, y básicamente dicen como casi siempre la causalidad del espacio-tiempo, digamos, absorbe la informacional dentro de ciertos escenarios, restringiendo como el tipo de indeterminación causal que uno puede tener en general. Pero básicamente todo esto para decir, porque digamos la manera en que Bruckner lo introduce es teniendo muchos laboratorios separados y ser capaz de asignar una probabilidad consistente a diferentes cosas pasando en diferentes laboratorios separados. De alguna manera eso no requiere causalidad para nada en ningún momento, y uno puede tener ese tipo de causalidad indeterminada. Entonces al final del día es precisamente esta manipulación puramente a nivel informacional que nos permite como encontrarnos con este tipo de cosas. Entonces ya, digamos, esto para resumirlo todo. Entonces tenemos eso, tenemos la reversibilidad continua, tenemos las leyes de conservación, tenemos la estocasticidad que nos permite hacer teoría de información, y podemos construir la teoría cuántica hasta el escenario de espacios de Hilbert separables. Entonces tenemos eso, el espacio isomorfo CPN, acción del grupo proyectivo unitario, podemos leer de dónde viene la linealidad, de dónde viene la regla de Born, de dónde viene el entrelazamiento, la dinámica. Precisamente podemos hablar del caso de dimensión infinita. Hablamos de probabilidad como una propensión objetiva, algo que está en los sistemas físicos, algo que está en la naturaleza de manera fundamental. Y ya, básicamente esa es la idea. Entonces, para mí es como mi lectura favorita de todo esto, y es que la teoría cuántica es la única extensión de la teoría clásica de probabilidades consistente con la reversibilidad continua y la conservación hamiltoniana. Entonces, simplemente es la teoría de la información, pero si yo impongo reversibilidad continua y leyes de conservación, que es la parte crucial, yo voy a obtener la mecánica cuántica. Y ya, con eso termino.
Bueno, muchas gracias, Nicolás. El profesor Carlos justo se acababa de ir, como si 15 minuticos. Bueno, espérame, paro de grabar acá. Eh, bueno, esta sesión duró bastante. No sé si alguien tiene alguna duda. Tanto Nicolás, por resolver. Sí, dale, Daniel.